sistema representativo, republicano y federal. Un artículo expreso que dice: el pueblo no delibera si no es por medio de sus representantes, no delibera ni gobierna, porque tenía una concepción muy clara del poder constituyente y el poder constituido. Entonces, en esa constitución lo que se plasmaba eran esos derechos que residen y tienen como portador al pueblo, se los otorga a un poder constituido que es el Estado. En eso nació una concepción en el derecho político de que el Estado era una persona jurídica, pero una persona que tenía poderes más importantes que los poderes ciudadanos. En cuanto a tratártelo como persona jurídica, tenía superpoderes y no podía un juez dar el mismo tratamiento a una persona jurídica Estado que a una persona jurídica o física común. Por lo tanto, el Estado tenía una concepción de superioridad en cualquier tratamiento. Con el tiempo, esa teoría se fue igualando y en nuestra Constitución, en la última reforma de 1994, se incorpora, ya fuera de la concepción del 14 bis en cuanto a sindicatos libres y democráticos, la concepción de defensa de la democracia, que después se traduce en una ley, la Ley de Defensa de la Democracia, en donde regresa a los viejos principios de la Revolución Francesa en cuanto al derecho de resistencia a la opresión. Pero lo toma solamente desde un aspecto. Lo toma desde el punto de vista de que si por cualquier motivo existieran desvíos del sistema constitucional, el pueblo recobra su poder constituyente y puede alzarse en defensa de la democracia. O sea, incorpora la democracia dentro del sistema representativo, republicano y federal y democrático. Ahora, introducir la palabra democracia, que no teníamos democracia, sí, pero establece otras formas democráticas de representación, como son la consulta popular o el plebiscito, en donde ya la Constitución cede a ese principio tan rígido de representación y de poder delegado y establece otros principios de participación ciudadana en los mecanismos establecidos institucionalmente por el Estado. Por lo tanto, podemos decir que en la Argentina, aun cuando la Constitución no lo dice expresamente, como lo dice la Constitución española, que el sistema es un sistema social de derecho, es decir, lo dice expresamente la Constitución española, podemos decir que a partir de la armonía de estos artículos, la Argentina tiene un sistema social, porque tiene un capítulo social, que es el artículo 14 bis al que se refiere mi colega, tiene un capítulo social. Claro que no es la Constitución del 49, expresamente establecida derecho por derecho, pero sí podemos decir que es una Constitución que incorpora los derechos que fueron, digamos, muy comunes en el constitucionalismo social en el siglo XX. Y eso lo inauguran dos constituciones que fueron importantísimas. La Constitución de Weimar en Alemania y la Constitución de Querétaro en América. La Revolución Mexicana incorpora un capítulo entero de derecho social. La Argentina, a ese andamiaje jurídico, se incorpora tardíamente, porque recién se adopta el sistema internacional de normas internacionales en la Constitución del 94 y en varios faros, inclusive anteriores al 94 de la Corte Suprema, donde se establece claramente que las normas internacionales deben ser interpretadas por los jueces en igual jerarquía que las normas nacionales. O sea, las normas internacionales, con la incorporación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, podemos decir que el régimen internacional incorporado como capítulo de la Constitución forma parte del derecho argentino. O sea que, tanto desde el punto de vista del derecho internacional y su aplicación en una normativa concreta, como desde el punto de vista del derecho nacional, las normas internacionales conforman a la Constitución.
lo rige entonces un sistema de democracia social con incorporación de mecanismos directos de participación ciudadana y con un capítulo que le da la posibilidad de defensa de la Constitución y del orden democrático al propio ciudadano en el supuesto caso de que las instituciones se desvíen del régimen constitucional. Eso es, así abuelo de pájaro, por donde entrarle al tema de derecho. O sea, que nosotros tenemos, por un lado, la Constitución del 57 que garantiza los gremios, la organización libre y democrática de los sindicatos. O sea, organizaciones libres y democráticas como garantía de los gremios. Gremios en el sentido de conjunto de trabajadores. Y, por el otro lado, tenemos al convenio 87, que se incorpora al primer nivel constitucional por intermedio del pacto. O sea que el convenio 87 es texto constitucional. No es que sea un texto, es texto constitucional, y la doctrina y los fallos de la Corte tienen unanimidad de que el convenio 87 forma parte del texto constitucional. En ese marco jurídico incorporamos el fallo de Sala Segunda. Dejamos este capítulo acá y lo ponemos como una columna. Decimos, bueno, expuse esta columna. Siempre es bueno ir a la realidad, porque esa concepción de que el derecho es papel está perimida. La filosofía del derecho moderno establece que los derechos tienen validez si tienen portadores. La concepción de portador de derechos la incorpora un filósofo del derecho interesante. Si tienen tiempo, léanlo. Ferraioli es muy fácil de lectura, pues es un tipo muy simple, como siempre. Los que tienen claridad se expresan simplemente. Y Ferraioli habla de que los derechos pierden vigencia en la medida que no se aplican. Y que lo único que mantiene a los derechos fundamentales es el ejercicio de esos derechos fundamentales. Si no se ejercen, se pierden. Entonces, en esa concepción del derecho, que es el derecho como garantía, no entrar en la concepción de que el garantista y la campaña contra los garantistas que quieren a los presos libres, no, garantía de derecho incluye a esto, ¿no? Es decir, ahora, si uno toma en análisis desde quienes han negado el derecho de sindicalizarse, como el doctor Fernández Madrid, con todo el respeto sindical, como camarista, como originario, pero si uno lee con detenimiento los fundamentos del voto de Fernández Madrid en el fallo de la provincia de Buenos Aires, nota que tiene una concepción del Estado antiquísima. Y dice que hay normas que deben ser restrictivas en razón de la seguridad del Estado. La seguridad del Estado, la seguridad de las fronteras y la seguridad de la nación. Ahora, yo me encantaría debatir con el doctor Fernández Madrid en el sentido de qué entiende él por seguridad y que si la sindicalización implica una manera opuesta del sistema de seguridad de la nación. Yo creo que la sindicalización es un aspecto mayor que puede llegar a colaborar en la seguridad. No es decir, ahora, esa concepción, en el fondo, lo que esconde es que la verticalidad y la orden es contraria al sistema deliberativo de gobierno. O sea, que se gobierna por un sistema vertical. Y la seguridad forma parte de un sistema de responsabilidad del Estado y que se debe ordenar verticalmente. Todo aquel que delibera se opone a esa concepción del Estado, que era un Estado grande, eficiente y especial, y que se regía por normas propias y que tenía privilegios sobre el resto de los ciudadanos. Esa concepción me parece que no es la concepción
que incorpora el texto constitucional del 94, en donde el sistema democrático también lo conforman otros sistemas deliberativos del pueblo. O sea que el poder constituyente y el poder constituido no tienen una frontera absoluta, sino que se retroalimentan uno al otro.